Hola, en este video vamos a ver la boca. Bien, nosotros habíamos hecho esta separación de 23 puntos y vamos a coger, no vamos a coger vamos a tomar la hebra donde no está el marcador. Bien, y yo ya cosí, entonces le voy a indicar cómo he hecho. Solamente he tomado la hebra de adelante, he hecho una cadena y he hecho todos puntos bajos. Donde hice la cadena, punto bajo, y todo alrededor punto bajo, todo bien, cosa que el tejido de acá así, el tejido así, cosa que se ve esto así. Bien, ahora para ir para este lado vamos a tomar así, vamos a jalar así una cadena y vamos a tomar la hebra frontal, una cadena y así 2 cadenas, 3, 4 y así todo hasta llegar hasta el otro marcador. Acá ya estamos finalizando la vuelta así. Finalizamos la vuelta, nos pasamos para este lado así y vamos a hacer puntos bajos por toda la vuelta, por toda la vuelta, toda la boca, y vamos a volver al mismo sitio. Bien, listo. Ahora estamos terminando la vuelta con un último punto bajo. Así vamos a pasarnos de esta manera. Así, una cadena, vamos a coger las 2 hebras y nos vamos a ir así, vamos a ver esto y nos vamos a ir acá está el marcador y le corresponde esta hebra y vamos a hacer punto deslizado. Otra vez nos vamos al siguiente y tomamos la siguiente hebra, punto deslizado, otra vez y así. ¿Se acuerdan que en la primera vuelta solo tomamos la hebra de adelante? Ya, entonces ahora vamos a trabajar puntos deslizados tomando las 2 hebras y así. Así se ve bien. Entonces así vamos a trabajar toda la vuelta, toda de las dos partes de la boca. Ya lo cosí todo la boca, así se va a ver. Ahora falta hacerle las púas que tiene aquí. Por ahí veo que es el mismo color de la boca, otro veo que es un verde más como oscuro, más como claro. Ya, entonces ya les dejo a su gusto el color que van a usar para las púas. Yo voy a utilizar de repente un verde más oscurito.
y vamos a hacer las púas. Bien, para hacer estas púas que tiene, elegí este tono verde y lo hice con ganchillo número 2. Bien, les voy a indicar cómo lo tejí. Un anillo, empecé con un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la fila 2 un aumento, un punto bajo por 2 veces. En la fila 3 un aumento, 2 puntos bajos por 2 veces. En la fila 4 un aumento, 3 puntos bajos por 2 veces. En la 5 4 puntos bajos, una disminución y 4 puntos bajos. En la 6 9 puntos bajos. En la 7 4 puntos bajos, un aumento y 4 puntos bajos. Y en la 8 10 puntos bajos. Entonces así tendremos que hacer 4. Yo he visto que en algunos estos son uno más grande que el otro, le podrían aumentar una fila más, o también he visto que son iguales. Bien, entonces yo lo voy a hacer todos iguales, los 4 del mismo procedimiento que esto, lo rellenan y lo cosen. Bien, acá tenía unos hilos que me quedaron, entonces voy a coser. Voy a utilizar la mitad para un lado y la mitad para el otro lado. Bien, entonces así voy a coser, voy a cogerlas así. ¿Ven? Y acá las dos cadenas, y de acá las 2 cadenas. Así. Y así lo vamos a coser ambos lados. Bien, para esta parte del video voy a utilizar este alambre que es bien gruesito es. Esto tiene que sostener la cabeza. Entonces estoy viendo cómo hacerlo, pero ustedes vayan cortando el alambre así. No es muy largo, es más o menos el tamaño del lanzaguisante. Bien, ya las patitas las hice, son está en el tutorial del lanzaguisante. Y vamos a necesitar lana morada, vamos a necesitar el limpiapipa, esto. Y lo que vamos a hacer es hacer 20 cadenas. Vamos a hacer 20 cadenas. Vamos a unir. Así. Una cadena. Y hay que meter el limpiapipas acá. Vamos a bordear. El limpiapipas lo he doblado. Entonces voy a hacer un punto bajo. Un punto bajo. Así. Así. Así hasta tener los 20 puntos. Vamos alrededor del limpiapipas. Va a sobrar, así que se corta. Y vamos a hacer vueltas alrededor. Entonces vamos a hacer un punto deslizado. Así, una cadena. Y vamos a hacer 20 puntos bajos.
Yo ya hice 1, 2. Este sería mi tercera vuelta. Más o menos. Bien, ahora vamos a hacer. Hemos hecho 1, 2, 3 vueltas. 3 vueltas de puntos bajos. De total 20. Y la cuarta vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. Y en la quinta 2 puntos bajos y una disminución. Ok, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 1, 2, 3 puntos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a contar de aquí 1, 2, 3 y en la tercera vamos así. Ok, ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 3. Uno, dos y 2. Bueno, sí, ya hay 3 porque donde enganché es 1. Ya, entonces ahora vamos a 4, 5 y 6. Bien, son 6 cadenas y 6 puntos que tenemos. Vamos a marcar. El primer punto. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos donde las 6 cadenitas que hemos tenido. Está un poquito complicado. 1, 2 y así en las cadenitas. Después de que hicimos los 6 puntos en las cadenitas, haremos los otros 6 puntos de acá abajo. 12 puntos que tenemos que hacer en los 6 y en las 6 cadenas. Hice una vuelta más de 12. Ahora acá estoy haciendo 3 puntos, un aumento y después 4 puntos y un aumento. Bien, entonces nos quedamos en 4 puntos y un aumento. 4 puntos y un aumento. En total tenemos que tener 20. Lo que yo quiero hacer es que esto se doble así, para poder parar el tallo y para que tenga esta forma curveada. Bien, ahora a partir de aquí ya vamos a trabajar todo lo largo del tallo. Acá. Este es el tallo. Esto va a entrar así. Así. Entonces lo que voy a hacer ahora es coser esto acá atrás. Bien, lo voy a coser. Ya, en esta parte vamos a meter el alambre así y vamos a rellenar acá. Hasta ahorita, a partir del 2 puntos y un aumento, he hecho 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas. Pero aún falta porque tengo que llegar hasta abajo. Ya voy a rellenar. Cerrarlo. Nos vamos a
enganchar así así ahí, con una cadena así, y ahí vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, ya acá ya hicimos los 6 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es deslizarnos así, nos deslizamos. Wow, un poquito difícil explicarlo, espero que me entienda. Ahora una cadena giramos y vamos a hacer otra vez 6. 1, 2, 3, 4, 5, y 6, son 6. Así, y nos vamos a deslizar aquí, en el de acá. Así. Y ahora vamos a jalar el hilo y vamos a cortar y lo vamos a coser. Lo cosemos, lo unimos ya. Esto con esto. Ya. Una vez que lo cosimos, ya lo cosí, lo vamos a rellenar bien. Hay que coserlo bien. Ya, yo no corto los hilos porque de repente por ahí me sirve para algo. Nunca corto los hilos cuando hago, porque como estoy haciendo patrones, de repente tengo que cambiar, coser y bueno, también si ustedes gustan no lo corten, a pesar de que molesta cuando uno trabaja. Bien, ahora lo rellenan bien, que esté bien rellenito, y seguimos tejiendo hasta acá, y no rellenan hasta acá y vamos a coser hasta la base. Ahorita les voy a indicar cuántos hice en total, pero no lo rellenen porque vamos a meter esto acá así. ¿Bien? Ya, mientras esto, antes de seguir hasta acá, vamos a poner de una vez las patitas que ya hemos hecho. De acá, desde 2 puntos de un aumento hasta acá, voy 16 vueltas. Entonces, esta patita de acá lo vamos a meter así, por acá así. Tratar de meter, y a la vez tratar de meter esta. Ven, un poquito no se va a poder, así que así. 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 Ya, así, ven. Lo voy a acomodar bien.
Bien, ya le aumenté 2 filas más en total, desde 2 puntos y un aumento hasta la base son 18 vueltas. Ahora lo voy a rellenar. Bien rellenado, tiene que ser bien durito. Ya está, ya lo rellené. Se va a deformar un poco todo, pero como es alambre, no importa, se arregla. La cosa, o lo importante, es lograr que esto se pare. Entonces por eso hay que rellenarlo bien. Ahora en esta parte vamos a hacer las hojas pequeñas que van en la cabeza y vamos a empezar con 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo, 2 medios altos, 4 altos, 2 medios altos y un punto bajo. Acá nos quedamos en punto bajo. Vamos a hacer 1, 2 cadenas. Nos vamos a deslizar en la segunda y vamos a hacer un punto bajo donde corresponde. Y vamos a regresar tal cual. 2 medios altos, 4 puntos altos y 2 medios altos. Y terminaremos con un punto bajo. Ahora la segunda vuelta es, nos quedamos en un punto bajo. Nos vamos a deslizar, vamos a hacer una cadena y aquí en el primero haremos un aumento, después 3 puntos bajos, 1, 2, 3, 2 aumentos, 1, un aumento, 2 aumentos, después vienen puntos bajos, 1, 2, 2, 3, 4 y nos vamos a deslizar acá en la puntita y otra vez 2 cadenas, un deslizado y nos deslizamos acá así y empezamos con un punto bajo así. Ahora ay, me confundí, un punto bajo, 2, 3, 4 aumentos, 2 aumentos, 2 veces aumentamos, después vienen 3 puntos, 1, 2, 3 y terminamos con un aumento y nos deslizamos en la primera y terminamos con una cadena. Vamos a descortar, vamos a dejar un poco para coser y de estos vamos a hacer 5. No veo bien exacto cuántos tiene, pero creo que lo voy a poner 6, así que vamos a hacer 6 o 5, como guste. Bien, aquí ya cosí las 6 hojitas. Lo cosí donde está el fierrito, ahí. Si no quieren que se vea así, pueden hacer doble hoja, lo unen cara con revés con revés y no se ve. Pero yo ya lo dejé así nomás. Al final hice 6 hojitas. Ahora vamos a ver cómo se ve todo. Bien, ahí está la plantita terminada. ¿Qué les parece? Espero que les guste cómo se ve, cómo ha quedado. Así queda nuestra plantita. A la parte de abajo que estaba doblado está ahí. Ustedes lo pueden envolver, envolverlo con lana, así para que no se vea. Y ya, vamos a ver ahora
a todos juntos. Ahí están los 4 que ya vamos haciendo. Espero que les guste cómo vamos. Y bueno, ahora voy a hacer un zombie de los que hay. Creo que voy a hacer a que es atleta. Acá tengo la cabeza ya avanzada de este zombie. Entonces ya nos vemos en el próximo tutorial con un zombie, otro modelito. Voy a pensar aún cuál, pero lo más probable es que esté entre el atleta y el payasito. Uy. Chao. Gracias. Bye.